Bienvenidos a la materia Contabilidad, clase 10, tablero de gestión. Objetivos de esta clase: entender qué significa el indicador retorno de capital propio y entender qué significa el indicador índice de liquidez. Retomamos el tablero de gestión. Habíamos dicho que el tablero está conformado por 6 indicadores. Esos 6 indicadores nos van a estar dando respuesta a cómo va el negocio y si es vulnerable a la empresa. El indicador que veremos en esta clase es el que denominamos índice de liquidez y que a su vez responde la pregunta si tenemos suficiente efectivo para pagar a nuestros empleados y proveedores. Definamos entonces el indicador índice de liquidez como el cociente entre los activos líquidos y el pasivo corriente. Que activos líquidos denominamos a todo aquel activo correspondiente al corriente de cajas y bancos más las cuentas a cobrar, y al pasivo corriente al pasivo de corto plazo, deudas a corto plazo. Con lo cual, si pensamos que el índice de liquidez, siendo el activo de los líquidos dividido el pasivo corriente, aumenta, es porque se pueden dar algunas de las situaciones, como ser que los activos líquidos, esto es, el monto a cobrar o las cuentas en cajas y bancos, han aumentado y ha disminuido el pasivo que tenemos sobre préstamos, o que los activos se han mantenido iguales un año respecto al otro, pero ha bajado el pasivo porque hemos devuelto parte del dinero prestado al banco. Si nosotros graficáramos el índice de liquidez como el cociente entre los activos líquidos y el pasivo corriente, vemos rápidamente cuál es la relación que hay entre el dinero que tenemos para pagar a esos empleados y proveedores frente al pasivo o a la deuda. Quiere decir que si el activo es menor que el pasivo, estamos en una complicación, que es no vamos a poder pagar a esos empleados, con lo cual la relación tiene que asegurarnos siempre que sea mayor del 100%. Analicemos ahora el último indicador del tablero de gestión de 6 indicadores, el denominado retorno de capital propio, el que va a responder si están ganando los propietarios y accionistas como para estar dispuestos a seguir invirtiendo en la empresa en el futuro. El retorno de capital propio lo definimos como el cociente entre el resultado neto y el capital invertido. Si analizamos qué sucede con el retorno de capital propio, podríamos decir que este aumenta cuando se dan algunas situaciones, como por ejemplo, si el resultado neto aumenta a partir de mayores ventas, reducción de costos, y el capital invertido para generar esas ventas bajan, seguramente el retorno de capital propio va a aumentar. El accionista o el propietario van a estar dispuestos a seguir invirtiendo en la empresa. Si graficamos el retorno de capital propio, este cociente del resultado neto sobre el capital propio, nos va a estar dando una relación que directamente nos muestra cuán rentable es la empresa para nosotros. En el ejemplo vemos que entre un año y el otro, la empresa mejora su retorno de capital propio. ¿Esto qué significa? Que los propietarios y accionistas están ganando más, que el dinero que ellos invierten tienen un retorno mayor sobre el capital mismo de la empresa. Así armamos el tablero de gestión, con 6 indicadores. 6 indicadores que relacionan la información que obtenemos del estado de resultados y el balance de la empresa. El primer indicador que reconocimos, denominado margen de beneficio, relaciona 2 informaciones que obtenemos del estado de resultados y se calcula el margen de beneficio como el cociente entre el resultado operativo sobre las ventas y va a estar respondiendo este indicador a cuánto estamos ganando. El segundo indicador, rotación de capital, vincula información del estado de resultados y del balance y es el cociente de las ventas sobre los activos totales. Este indicador va a estar respondiendo a la pregunta ¿cuánto estamos usando de capital? El tercer indicador, que lo denominamos ROA, retorno sobre los activos, también relaciona información que viene del estado de resultados con información que obtenemos del balance, y es el cociente del resultado operativo sobre los activos totales, y va a estar dando respuesta a cuán rentables somos en nuestra operación.
El cuarto indicador, índice de deuda, es un indicador formado por el cociente, como el capital propio y los activos totales. Respuesta a cuánto dinero de la empresa es capital propio o cuánto dinero es capital prestado. El quinto indicador, índice de liquidez, es el cociente de información que obtenemos del balance, activos líquidos sobre los pasivos corrientes, y va a estar dando respuesta a esto de cuánto dinero tenemos para pagar las deudas. Y el último indicador, denominado retorno de capital propio, es el cociente del resultado neto, información que sale del estado de resultados, sobre el capital propio, información que sale del balance, y va a estar respondiendo a la pregunta de cuánto ganan los accionistas o propietarios. Este tablero de gestión relaciona entonces información que tenemos propia del estado de resultado de la operación de la empresa contra el balance. ¿Cuáles son aquellos indicadores que relacionan una información con la otra? El retorno sobre los activos, el retorno sobre el capital propio y la rotación de capital. Y también tenemos indicadores que son propios o del estado de resultados, como el margen de beneficio o índice de deuda e índice de liquidez propios del balance. En la práctica, cuando presentamos la información del tablero de gestión, lo hacemos de tal manera que la información esté ordenada para que visiblemente se vea cómo los resultados impactan en la gestión de la empresa. Lo que estamos viendo es la tabla que muestra los indicadores que conforman el tablero de gestión. Tenemos la descripción de cada uno de los indicadores, responden a determinadas preguntas y lo que debemos hacer es completar una breve conclusión entre los ejercicios para saber cuál fue el efecto entre un año y el otro. A este tablero de gestión podemos complementarlo con los gráficos de cada uno de los indicadores, de tal manera de tener otra información que nos permita poder decidir o poder prever qué es lo que va a suceder en el siguiente ciclo.